Muy bien, buenas tardes hermanos que nos están viendo a través de este medio, ¿verdad? Del Facebook. Estamos ya por empezar la predicación en unos momentos más. Le damos gracias a Dios a todos ustedes que toman este tiempo y esperemos que la palabra que en un momento más va a ser predicada les ayude tanto a ustedes como a nosotros que estamos aquí reunidos y que pues la pongamos por obra, ya que es lo más importante cuando escuchamos un mensaje, es tomar la parte que nos corresponde y vivir la palabra. Entonces, Dios les bendiga. Vamos a, antes de dar el tiempo a la predicación, vamos a cantar un himno que tiene por título Si Cristo conmigo va. Ya sea en el valle o el peligro esté, o que la luz gloriosa de paz habite yo, a mi Jesús diré, tu voluntad haré. Si Cristo me guía, no quiera yo iré. Si Cristo conmigo va, yo iré. Yo no temeré, con gozo iré, conmigo va. Es grato servir a Jesús, llevar la cruz. Si Cristo conmigo va, yo iré. Si al desierto quiere Jesús que vaya yo, llevando buenas nuevas de santa salvación. Si ahí en Uraí mi campo señaló, a Cristo yo sigo sin más dilación. Si Cristo conmigo va, yo iré. Yo no temeré, con gozo iré, conmigo va. Es grato servir a Jesús, llevar la cruz. Si Cristo conmigo va, yo iré. Aunque mi parte sea mi dura cruz llevar, diré a mis hermanos también su gran poder. Conmigo quedaré, mi luz haré brillar, testigo de Cristo, doquiera yo iré. Si Cristo conmigo va, yo iré. Yo no temeré, con gozo iré, conmigo va. Es grato servir a Jesús, llevar la cruz. Si Cristo conmigo va, yo iré. La voluntad de Cristo yo quiero obedecer.
servir a Jesús, llevar la cruz, si Cristo conmigo va, yo iré. Bien, hermanos, vamos a prepararnos para escuchar la palabra de nuestro Dios a cargo de nuestro hermano Enrique Collazo. Dios les bendiga. Está bonito el calor, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios. Estando allá sentado ya estaba sudando. Entonces, como dice el hermano Oscar, aquí se siente más calor, acá enfrente. Vamos a meditar en la palabra de Dios. No sé si, pues yo creo que sí, porque es un dicho, un refrán muy conocido. Un refrán que dice: el valiente vive hasta que el cobarde quiere, ¿verdad? Pero no se refiere a cualquier que se dice valiente, sino a aquel que de hecho del miedo ha hecho su modo de vivir, o sea, infundiendo miedo a otros, infundiendo miedo a los demás, vive a expensas de los demás. Y aquí entran pues todos los abusivos. Podríamos mencionar algunos que ya con un puesto de poder, ¿verdad? Cuidado. Los políticos, los policías, los delincuentes, los jefes, el bullying en las escuelas, ¿verdad? Bueno, ahora se le llama bullying, pero pues en las escuelas siempre hubo que algunos agarraban a carrilla a otros. No sé si les tocó o nos tocó, yo creo que a la mayoría, y nos dejaron en paz hasta que hicimos frente. A lo mejor nos hicieron un moretón, pero ya con eso demostramos que no teníamos miedo. Entonces son valientes, pero no en el sentido de valor, de valerosos, sino de alevosos, ventajosos, desconsiderados, malvados, que en realidad son cobardes. Hace muchos años pasaban unas caricaturas de Elmer, del conejo y así, y pasaron un avión donde se cayeron muchos sombreros o cascos, y conforme le caía, ¿se acuerda? El hermano Rogelio sí la vio. Conforme le caía el casco, era la actitud que tomaba. Entonces, así es más o menos en la actualidad. Hay muchos policías, y los hemos visto, ¿verdad? Que, cómo surten a veces a las personas y en bola, todos. Ha circulado un video ahí donde, pues circulan muchos, ¿verdad? Pero pobres personas, cuando caen en esos valientes, entonces son en realidad cobardes y van infundiendo turbación y miedo. Si vemos a alguien así, por decir una patrulla, tenemos confianza de que al contrario, hay cierto temor. Entonces, ¿cuánto tiempo puede soportar una persona así, en una condición así, siendo siempre pues asediado por esos supuestos valientes? Allá en un ranchito de Coahuila, alguien siempre le aventaba la camioneta
a una persona. Lo último, hasta lo tumbó de caballo, porque siempre, siempre, donde quiera que se lo topaba, no faltaba que él hiciera. Y en esta última ocasión le echó la camioneta encima, lo tumbó hasta junto el caballo. Bueno, pues esa persona fue a su casa, sacó una pistola y fue y lo buscó y lo mató. Claro, se lo llevaron a la cárcel, ya con tiempo, ¿verdad?, de defensa y todo, pues logró salir. Pero hay muchas personas así que actúan en esa forma, según ellos, muy valientes. Y vamos a ver aquí en la escritura donde tuvimos la lectura, vemos un caso, ¿verdad?, muy conocido. Dice el subtítulo: David mata a Goliat. Le voy a dar lectura y ustedes allí lo siguen con su vista. Dice la palabra de Dios: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damin. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y los serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y dice el versículo 16: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 días, en la mañana y en la tarde. Iba y los desafiaba. Y dice el versículo 11: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Vamos a orar. Señor maravilloso, gracias te damos por este tiempo. Purifica mis labios, Señor. Vamos a compartir tu palabra, Señor. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, y que podamos ser receptivos, Señor. Pero no solamente receptivos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Bendice a los hermanos que están aquí presentes, los hermanos que nos están viendo a través del internet, y así también por toda persona, Señor, que está viendo este video, esta enseñanza. Obra, Señor, obra en cada corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Aquí vemos una invasión de un país a otro país. Filistea, o sea, los filisteos invade a Israel para hacer guerra. Vemos esta invasión, pero el rey Saúl y su ejército se
se prepararon para hacer frente también, para guerrear con los filisteos. Invadieron y se posesionaron de un terreno, de un área que pertenecía a Judá. Soco, dice la palabra de Dios, entre Soco y Aseca, en Efes Damin. Allí estuvieron, pusieron su campamento, y el pueblo de Israel, bueno, pues también estuvo listo para la guerra, unos sobre un monte y otros en otro monte, y entre ellos estaba el valle de Ela, entre ellos. Como podríamos decir, a lo mejor el Cerro de las Mitras y el Cerro de la Huasteca, y luego ahí abajo quedaba el valle. Estaban uno en cada monte, preparados y listos. Pero dice el versículo 4 que salió del campamento de los filisteos dice que un paladín, el cual se llamaba Goliat. Este hombre destacaba sobre todos, porque tenía casi 10 pies de altura, 2.90 y tantos de altura, ¿se imaginan? Estaba grande Goliat, y la cota de malla que cubría su peso pesaba entre 55 y 57 kilos. Su lanza pesaba 6.8 kilogramos más o menos, ¿verdad? Y lanzó un reto que podríamos llamarlo pues a un duelo. ¿Para qué hacer guerra y hacer tanta matazón? Dijo este hombre, para luchar de hombre a hombre. ¿Verdad? Qué bueno fuera que las naciones, cuando se lanzaran guerra, pues mejor los dos pelearan y no habría tanta muerte, ¿verdad? Pero no, mandan sus ejércitos y hay muertes pues por miles. Entonces dice el versículo número 11 que todo Israel escuchó el desafío que hacía Goliat. Dice, si ese hombre me vence, decía Goliat, pues nosotros los serviremos, pero si yo los venzo, ustedes serán nuestros siervos. Y ese era el reto. Y luego en el versículo 11, cuando oyeron Saúl y todo Israel, y causó algo tremendo. Dice que se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿En qué consiste la turbación? Dice que la turbación es un estado de ánimo de la persona que no sabe qué hacer o decir cuando la persona está turbada. ¿Y qué significa miedo? Es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y la máxima expresión del miedo es el terror. Y aquí dice la palabra de Dios que se turbaron y tuvieron gran miedo. O sea, mucho más de lo que es el miedo, gran miedo. Entonces se imaginan cómo estaba el rey Saúl y todo su ejército turbados y con gran miedo, a tal grado que se quedaron como en shock. ¿Qué hacemos? Esperando, tal vez el ejército esperando a que pues el rey Saúl, según la escritura, dicen que salía, ¿verdad?, un buen palmo de arriba de los hombros de todos los demás. ¿Quién era el más indicado para pelear con Goliat? Saúl. Pero Saúl estaba con gran temor y gran
miedo, quedaron en shock, no sabían qué hacer, no sabían qué decir, y se apoderó de ellos ese gran miedo. Podemos decir que estaban aterrorizados. Una de las recomendaciones de nuestro Señor Jesucristo es que no se turbe nuestro corazón, ¿verdad? Lo dice en Juan 14:1, y luego en el versículo 27 dice, la paz os doy, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, ¿verdad? Entonces, en el versículo 16 vimos que en la mañana y en la tarde este gigante salía a desafiar al pueblo de Israel y estaban aterrorizados. Así estuvo haciendo el reto Goliat. Entonces el rey Saúl y el pueblo de Israel se encontraban en esta situación, turbados y con gran miedo. Y a partir del versículo número 12 se menciona a un joven llamado David, menor de 8 hermanos. 3 de los mayores estaban dentro del ejército peleando al lado de Saúl, y el joven llamado David, bueno, pues era el que apacentaba las ovejas, era el pastor que cuidaba las ovejas, y también era el que llevaba la comida a sus hermanos y daba razón a su padre Isaí de cómo estaban sus hermanos. Y dice el versículo número 23, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat el filisteo, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. David no había escuchado ese reto hasta ese momento. Escuchó ese reto y dice en el versículo 26, al final dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David miraba lo que Saúl y el pueblo no miraban, a causa de la turbación y el miedo. Estaba el ejército de los filisteos, estaba el ejército de Israel, pero David miraba a los escuadrones del Dios viviente. ¿Qué podríamos decir en este reto? ¿A quién le daríamos el triunfo? Humanamente, ver a este gigante a enfrentarse con David. Humanamente podríamos decir, no, lo va a hacer papilla. Lo va a hacer papilla. Pero no fue así. El rey David no se turbó, ni tuvo miedo al ver a este gigante. ¿Por qué? Hay varios ejemplos en la Biblia de siervos de Dios que estuvieron en gran peligro y no se turbaron ni tuvieron miedo. Vamos a buscar en el segundo libro de los Reyes, capítulo número 6. Y si lo encuentra, le da lectura al versículo 15 al 17. El segundo libro de Reyes 6, 15 y 17. 15 al 17. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad
con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Así es. Vemos al siervo de Eliseo espantado y asustado porque estaban rodeados. Sin embargo, Eliseo, ¿cómo estaba? Estaba tranquilo. Estaba tranquilo. ¿Por qué tenía esa tranquilidad? Porque sabía quién estaba con él. El Dios de todo poder. Por eso dice en el versículo 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo tenía plena confianza en Dios y sabía que en su momento lo iba a auxiliar, lo iba a ayudar. Entonces estaba tranquilo. Y vemos otro ejemplo en el libro de Daniel. Muy conocidos, los tres jóvenes. Capítulo 3, versículo 14, dice así la palabra de Dios. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina y de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí vemos a estos tres jóvenes. Les dio otra oportunidad el rey Nabucodonosor para que al oír el sonido de la trompeta y de varios instrumentos, se postraran y adoraran esa estatua que mandó hacer el rey Nabucodonosor. Pero ellos se turbaron, ¿tuvieron miedo? No, ellos sabían que Dios estaba con ellos, y todavía dijeron, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, ellos no tuvieron temor, no tuvieron miedo, y bueno, y todavía dijeron, tenemos un Dios poderoso que nos puede rescatar, y si no, como quiera, no vamos a adorar a tu Dios. Qué fe, qué confianza en el Dios de todo poder. Y aquí enseguida, en el capítulo número 6, también otro texto muy conocido, cuando a Daniel lo echaron al foso de los leones. En el versículo número 20, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel
el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces, lo que tenían en común Daniel, Eliseo, Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel es que sabían quién era su Dios. Estaban confiados. Ante el peligro que pasaron, nunca se turbaron ni tuvieron miedo. Y ahorita en la actualidad, pues hay un gigante. Hay un gigante que está provocando turbación y miedo. Y no tan solo a una nación, sino al mundo entero. Al mundo entero. Y bueno, pues este gigante no lo podemos ver. No lo podemos ver como para decir, ahí está, me voy a esconder. Esta pandemia, el coronavirus, este es un gran gigante y ha provocado turbación y miedo. ¿Qué podemos hacer? El Señor nos recomienda que no nos turbemos ni tengamos miedo. Primeramente, entender que Dios tiene el control de todo, que Él es el Todopoderoso, que Él está permitiendo esto con un propósito. Solamente vamos a tener confianza en Él, como lo hicieron estos siervos de Dios. Tengamos en mente eso. Dios tiene el control. No descuidar nuestra comunión con Él, porque es como si dejáramos a un lado para nuestra defensa la espada, y para nosotros nuestra defensa es la espada, que es la palabra de Dios. Entonces no descuidemos nuestra comunión con Dios. Según dicen, a todos nos va a dar. No todos nos vamos a morir. Algunos sí, otros no. Pero tenemos que hacer lo que nos corresponde. Tenemos que cuidarnos, protegernos, según las recomendaciones que se nos han repetido muchas veces. Hay quienes no creen en esto. Incluso por lo mismo, pues no se cubren, no se protegen, aunque se tienen que cuidar o proteger, porque no dejan entrar si no traes el cubrebocas. Si al camión, pues tampoco. Entonces se ven obligados a usarlo. Pero en realidad muchas personas no creen. Yo me he encontrado con amigos allá en García, en Álcali, y muchos pues no creen. Tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros, y Dios se va a encargar de lo demás. Así como le dijo Josué, esfuérzate y sé valiente. Como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Y Josué fue testigo de todos los prodigios y maravillas que hizo el Señor a través de Moisés. Entonces necesitamos cuidarnos, poner lo que está de nuestra parte. Dios nos va a dar la victoria. Y morir no es perder. Morir no es perder. Cristo murió en la cruz. Perdió. Tuvo victoria en la cruz. Al tercer día resucitó. Él venció la muerte. Vamos a leer ahí en Romanos capítulo 14. Versículo número 8. Lo leemos juntos. Dice así: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos.
Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si morimos, no perdemos. Vamos a cerrar nuestros ojos aquí, pero los vamos a abrir en la presencia del Señor. La carne se resiste, pero tengamos presente eso. No perdemos si morimos. Vamos a vivir este tiempo de pandemia cuidándonos, acatando las instrucciones que dan, y Dios se va a encargar de todo lo demás. Ha habido personas que nunca han salido de su casa por esto, y sin embargo les ha dado. Entonces, Dios permite que le dé a unos, a otros no. Dios permite que unos mueran y otros no. Entonces, vamos a vivir teniendo plena confianza en nuestro Dios. Dios les bendiga. Pues gracias a Dios, hermanos, por esta palabra que nos ha sido predicada, y pues nos toca seguir adelante confiando en el Señor, hermanos. Queremos cantar un coro para concluir este 313 que se titula Tu fidelidad, no sin antes reiterar que estamos orando por la familia del pastor Eduardo Magaña. Nos enteramos de que ya partió con Cristo. Vamos a seguir orando por su esposa, por el ministerio ahí en Saltillo, y recuerdo que Obed nos platicaba de que el pastor le decía a él y a otros más que de ellos había de levantarse un pastor, el próximo pastor. Pues el reto fue muy alto también, ¿verdad? Entonces, pero con Dios es posible. Así es de que oramos por la esposa del hermano Eduardo Magaña, por la congregación de Saltillo, y pues qué podemos decirles, que el Señor les fortalezca en esos momentos difíciles, y sabemos que el pastor ya está en un lugar mucho mejor, y sin duda escuchó esas palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, vamos a cantar este coro de fidelidad, y después vamos a orar para concluir en esta noche. 313, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, porque nos has ayudado, nos has dado fuerzas para seguir adelante, nos has cuidado también. Te damos gracias porque nos diste la oportunidad de reunirnos, de cantar estas alabanzas que son exclusivamente para ti, pero aún más gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella encontramos fortaleza, sabiduría para caminar en un mundo que sabemos está muy golpeado por el pecado y por las cosas que imperan, Señor. Gracias porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que aunque en el mundo tendremos aflicción,
tú nos dices que confiemos porque tú has vencido al mundo. Señor, te damos gracias por este tiempo. Y también, Señor, nos unimos de alguna forma a el sentir de la familia del pastor Eduardo Magaña, particularmente su esposa, sus hijos. Obviamente no sentimos lo que ellos, pero tú sí sabes, Señor, lo que están pasando. Porque, Señor, las personas con las que el pastor convivió definitivamente están sintiendo algo muy especial en sus corazones. Te pedimos que les confortes, que les ayudes, que puedan ellos recurrir a tus promesas que son fieles y verdaderas. Ayuda a la esposa del pastor. Permite que, conforme a tu voluntad, pueda pasar este trago amargo, Señor. Y ayúdales a recordar que el pastor ya está contigo, que ya no necesita absolutamente de nada, que está en un mejor lugar y que un día le volveremos a ver. Señor, ponemos en tus manos a la congregación del pastor. Pedimos para que otros se levanten y pueda seguir predicando tu palabra. Ayúdales, Señor, fortaléceles y suple todas sus necesidades. A nosotros que nos retiramos, permite que lleguemos con bien a casa. Que en esta noche, Padre, si tú quieres, podamos tener un descanso. Y mañana, Señor, si es tu voluntad también, que al abrir nuestros ojos, lo primero que digamos sea: gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad y gracias por tu misericordia que es nueva cada momento. Todo te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga a todos ustedes que estuvieron al pendiente de esta transmisión. Igualmente Dios les bendiga. Hemos terminado esta actividad.